Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, lo primero que quiero decirle es que, como ya tuve ocasión de señalar en el debate del pleno pasado con motivo de la proposición no de ley de Izquierda Unida, nosotros nos alegramos, porque además siempre ha sido nuestra posición, de que las competencias de memoria histórica y democrática hayan pasado a la consejería que usted gestiona y a esta comisión, por tanto. Nos parece que, efectivamente, como decía usted en su comparecencia anterior, es elevarla de rango y eso es muy necesario. Nos parece, además, y usted ha señalado también, que la transversalidad que caracteriza estas políticas hacía necesario que estuvieran en manos de la Consejería de Presidencia, y también nos parece necesario que una consejería que se encarga de las administraciones locales se ocupe de este tema, puesto que las administraciones locales tendrán también mucho que decir a la hora de desarrollar la ley de memoria, tanto ayuntamientos como diputaciones. Por tanto, lo primero, y vaya por delante, pues nos alegramos de esa decisión, que además era algo largamente demandado por el movimiento memorialista, que recientemente había entregado en este Parlamento firmas pidiendo que, entre otras cosas, se produjera ese cambio de competencia. Pero ya que hablo de esas firmas, ahí se pedían dos cosas: el cambio de competencia y también el aumento presupuestario. Y hablaré más adelante de ello. Habla usted del desarrollo necesario de la ley, el desarrollo normativo y el cumplimiento a secas, ¿no? Y se ha hecho usted referencia también al Consejo de la Memoria Democrática. Sabe usted que dentro de ese Consejo, que nos parece urgente que se cree, porque es el órgano de participación del movimiento memorialista previsto por la ley, y ya que el proceso de redacción de la ley ha contado con una participación de ese movimiento muy importante, que nosotros saludamos desde el principio, pues nos parece fundamental que se mantenga en el desarrollo y en el cumplimiento de la ley. Pero dentro de ese Consejo está también está prevista la creación de lo que hemos venido en llamar, aunque no se llamara literalmente así en la ley, la Comisión de la Verdad. Usted hacía referencia en su anterior comparecencia y también en esta a que uno de los objetivos de las políticas de memoria es establecer un relato común y compartido de la verdad acontecida. Cito de memoria literalmente lo que usted decía. Y bueno, para que ese relato se pueda establecer es para lo que se propuso la creación de una Comisión de la Verdad, una comisión independiente, formada por el movimiento memorialista, también formada por expertos, y nos gustaría saber qué previsiones hay, aparte de que nos ha dicho que el decreto del Consejo está en marcha, pues dentro de ese Consejo de la Memoria, qué previsiones hay para la puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad. También en el artículo donde se hablaba de esa comisión se hacía referencia a otra cosa que, por desgracia, no se pudo llamar por su nombre, pese a nuestra propuesta y a nuestra intención, que son las oficinas de víctimas. Bueno, al final la redacción de la ley hablaba de puntos de atención a las víctimas. Llamémosle como las llamemos, pero creo que es importante que las víctimas del franquismo tengan un lugar donde acudir para aportar pues información, documentos relacionados con familiares desaparecidos, por ejemplo, o también que sepan dónde acudir si quieren llevar muestras de ADN. Saben que nos preocupa que se nos hayan muerto tantos descendientes directos en estos 40 años en los que no se ha actuado con el impulso necesario, por decirlo suavemente, ¿no?, en políticas de memoria. Nos preocupa que se nos haya muerto tanta gente sin poder haber identificado a sus familiares, sin poder haberles dado un entierro digno, y lo que creemos que no debe seguir pasando es que se nos siga muriendo más gente. Por tanto, independientemente de cuándo se cree esa comisión, nos parece que se podría poner ya en marcha esos puntos de atención o esas oficinas de víctimas, no solo, como dice la ley, en las delegaciones de la consejería competente, sino le instamos a ello también en colaboración con los ayuntamientos de la manera más cercana posible a las víctimas, que se creen cuantas oficinas de víctimas se puedan crear en ayuntamientos para que la gente tenga la tarea de aportar esas pruebas de ADN o esas muestras para las posteriores pruebas de ADN, o esa documentación, o esa simplemente solicitud de información
sobre lo acontecido con sus familiares. La ley en el artículo 6 habla de la elaboración de un censo de víctimas. Nos parece que esas oficinas serían un buen punto de partida, junto con, usted ha hecho referencia a ese trabajo inmenso de todos los nombres, ¿no?, que ya creo que aportaría una base muy importante para ese censo, pero es un censo que todavía hay que completar y nos parece que mediante la oficina de víctimas se podría recabar todavía más información para poder completar ese censo. Lamentablemente en Andalucía tenemos más víctimas que en otros sitios. En Cataluña ya está completado, pero no llegaban a las 5.000 y aquí hablamos de 50.000 en el menor de los casos, ¿no? Por tanto, la tarea sabemos que es ingente y, por tanto, todo lo que sea apoyo de todas las administraciones para ponerlo en marcha nos parece fundamental. También nos parece fundamental el desarrollo reglamentario en lo que se refiere a incumplimientos de la ley. Hemos visto pocos cumplimientos en estos 2 meses de entrada, 2 meses ya largos de entrada en vigor de la ley, pero sí hemos visto demasiados incumplimientos. Y aquí quisiera señalar la contradicción entre el tono sensible, no solo amable y no solo sensato, sino sensible que muestran los portavoces del Partido Popular en este Parlamento cuando hablamos de las víctimas del franquismo y lo que demuestran luego los hechos de sus concejales, de sus ministros, de sus secretarios de Estado, cuando en Andalucía, en estos pocos meses de funcionamiento de entrada en vigor de la ley, lo hemos visto aparecer hasta en 4 actos de exaltación franquista. Bueno, es que es así, es que los hechos son los hechos. Una jura de bandera civil se puede hacer en muchos sitios, no se tiene por qué hacer delante de un monumento franquista. Una jura de bandera civil. Y un entierro de un ministro franquista, pues se puede hacer como cualquier otro entierro. No tiene por qué convertirse en un acto de exaltación que en cualquier país de nuestro entorno estaría penado por el Código Penal. Nosotros presentamos una denuncia por delito de odio, la ha desestimado la Fiscalía, pero al mismo tiempo que la desestimaba, ha remitido la denuncia a la Junta de Andalucía para que investigue el incumplimiento de la ley de memoria. Por tanto, nos parece que es algo que no es normal, no sería normal en Alemania ni en Italia, que se hiciera un homenaje a un ministro nazi o fascista con participación de cargos públicos de partidos democráticos, donde se cantaran himnos nazis o fascistas, y si no es normal en otros países de nuestro entorno democrático, no tiene por qué ser normal aquí, pero es que además ahora es ilegal, va contra el artículo 32 de la ley y habrá que ver cómo se desarrolla reglamentariamente esa obligación que tiene la Junta, literalmente, de prevenir y evitar los actos de exaltación franquista, como dice el artículo 32. Y también nos parece importante y urgente, porque estamos en el 40 aniversario del asesinato de Caparrós, saber qué piensa hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía para celebrar ese 40 aniversario y no solo celebrarlo como se merece la figura de esa víctima de la lucha por la autonomía andaluza, sino también qué piensa hacer institucionalmente la Junta para reparar también a la familia de Caparrós y, por otro lado, para celebrar como se merece el 4 de diciembre. No habría 28 de febrero sin 4 de diciembre y consideramos que el reconocimiento institucional del 4 de diciembre como expresión ya no solo de ese triste asesinato, sino de los 2 millones de andaluces y andaluzas que salieron a la calle, es algo que forma parte también de las políticas públicas de memoria y no solo eso, sino que va mucho más allá. Y por último, no sé cómo voy de tiempo en mi primera intervención, pero por último quisiera hablar de la cuestión presupuestaria, que es también la otra gran preocupación del movimiento memorialista, de las víctimas y también, por supuesto, la nuestra. Hablaba la presidenta de que iba a haber un aumento, y usted lo ha recordado hoy, que va a haber un aumento del presupuesto de memoria histórica democrática, pero no nos han dado, ni ella ni usted, una idea de la magnitud de ese aumento. ¿Sabe usted, porque estaba presente en el debate de la PNL del pleno pasado, que la estimación que nosotros tenemos por expertos que trabajan con datos de la propia Junta de Andalucía es que al ritmo actual de inversiones en exhumaciones y en identificaciones de ADN harían falta 250 años para cumplir el artículo 5 de la ley? Nosotros hemos propuesto reducir ese plazo porque nos parece una vergüenza. Si llevamos 80 años esperando, llevan las víctimas 80 años esperando, que les digamos que tendrían que esperar 250 años más. Hemos propuesto
que se haga un plan a 10 años vista. Sabemos que es muy difícil cuantificar presupuestariamente las inversiones en exhumaciones y en pruebas de ADN. También sabemos que las pruebas de ADN, gracias a que tenemos a algunos de los mejores investigadores de talla mundial, como el doctor Lorente, a la cabeza de ese instituto, de ese laboratorio con el que ustedes han firmado un convenio, tenemos los mejores expertos y gracias a eso se han abaratado muchísimo las pruebas de ADN. También sabemos que 1 de cada 3 euros invertidos en exhumaciones, sí, con eso termino, revierte en las arcas públicas. Por tanto, no es tanto lo que se pide, pero sí pedimos un compromiso concreto, por lo menos una idea temporal de en cuánto tiempo piensan ustedes que se podría cumplir ese artículo 5 y qué previsión presupuestaria manejan ya, si es que la han calculado para el presupuesto del año 2018. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente.